Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que vayamos comprendiendo un poquito más de lo que es la fisiología celular para poder avanzar en los siguientes temas que conciernen a esta materia de cirugía bucal. En esta ocasión, el tercer subtema, siempre relacionado con lo que es la célula, es enfocado en lo que es el potencial de acción, ¿vea? O potencial de membrana. Vamos a discutir un poco lo que es el estado de reposo, cómo inicia el potencial de acción y otros temas relacionados a este aspecto. Vamos con las imágenes. Pues bien, como hemos aprendido hasta ahora, ya conocemos un poco más sobre lo que son los conceptos generales de la célula, los órganos que lo constituyen y la función en que cada uno de estos realizan dentro de la misma. Ahora vamos a avanzar un poco más hablando ya de lo que es el potencial de membrana o el potencial de acción de la misma, o sea, el potencial de acción de la misma membrana. Comencemos hablando sobre algunas generalidades o términos que probablemente tengamos un poco confusos y lo vamos a aclarar antes de continuar con el tema. Entre estos conceptos, hablemos de lo que son los iones. Un ion es un átomo o molécula que no tiene carga neutra, es decir, puede ser positivo y son llamados cationes, o pueden ser negativos y llamados aniones. Eso lo vimos en una de las clases anteriores. Los canales iónicos, ¿verdad? Son canales formados por proteínas que están todo a lo largo de la membrana, y estos generalmente son afines a un ion específico. Entiéndase ion de sodio, potasio, calcio, y pueden entrar algunos otro tipo de moléculas, por ejemplo el agua, entre ellos, pero generalmente la afinidad es a uno u otro ion. Esta es una confusión que normalmente pues la tengo con ustedes cuando me preguntan acerca de los iones de calcio, iones de sodio, iones de potasio. Cada uno de estos iones tiene un canal específico, más sin embargo todos estos están rodeando lo que es la membrana plasmática. La polaridad, el tema de la polaridad es la capacidad de un cuerpo de tener dos polos con características distintas. ¿A qué se refiere? Pues cuando estamos hablando, un extremo es positivo y el otro extremo es negativo. Esto lo vamos a utilizar bastante, este término, cuando ya hablemos del potencial de acción, el potencial de membrana. Ahí lo vamos a aclarar un poco más. Por otro lado, hablando de lo que es el impulso, es el resultado de aplicar una fuerza por un tiempo determinado sobre una masa. Si este impulso es constante, además de originar un movimiento, también nos va a ayudar a generar una velocidad sobre esta masa. Pasando al tema de las proteínas, estas, como ya lo vimos en el primer tema, son sustancias químicas que forman parte de la estructura de toda membrana celular y es el constituyente esencial de la vida de la célula en sí. Gracias a estas es que se forman los tejidos, las enzimas, las hormonas, anticuerpos e incluso algunos neurotransmisores. Este es un término que quiero aclarar. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos ciertas confusiones en relación a lo que es una enzima. Y una enzima no es más que una proteína, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica de esta proteína? Que sirve exclusivamente para acelerar ciertas reacciones químicas que ocurren dentro de la célula del cuerpo. Van a metabolizar con mayor rapidez esas sustancias químicas para que podamos responder, o nuestras células puedan responder de una manera aún más rápida. Un potencial se refiere a algo que aún no existe, algo que no es, que todavía no tiene una manifestación física en este plano. Más sin embargo, tiene la capacidad de ser, la capacidad de existir y manifestarse en un futuro. Eso es un potencial. Y es lo que vamos a ver más adelante en lo que son las capacidades del potencial de membrana. Hablando ya del término de potencial de membrana, es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferentes concentraciones de iones. ¿A qué se refiere? Si tenemos nuestra membrana plasmática, sabemos que tanto afuera como adentro de ella podemos encontrar una gran cantidad de solutos, una gran cantidad de iones o sustancias químicas que van a generar ciertas reacciones dentro de la célula media vez puedan ingresar a ella. Entonces el potencial de membrana, como vimos, relacionando el término de potencial, es la capacidad que tiene esta membrana, nuestra membrana celular, de dejar o no pasar estas sustancias de un lado a otro, sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera.
Eso es un término sencillo de lo que es potencial de membrana, la capacidad que tiene de permitir o no ese flujo o ese paso de sustancias a través de ella. Para hablar de la electroquímica celular, tenemos que comprender que en términos sencillos son las potencias eléctricas y los componentes químicos que encontramos alrededor de la célula. Entiéndase alrededor en la parte externa como en la parte interna de la misma. Si ustedes ven en este cuadro, yo les he resumido quizás las sustancias más importantes y los iones más importantes de los cuales queremos hablar. No quiere decir que solo hayan estos, hay más, pero para mí, para que evitar confusiones, vamos a utilizar pues los más característicos o los más comunes cuando hablamos nosotros de lo que es el transporte de membrana celular. En ese caso ya sabemos que las concentraciones de cada uno de estos están diferentes o son variables, ya sea adentro como afuera. Más sin embargo, tenemos que entender que hay de todos estos, tanto en la parte externa como en la parte interna. Lo que varía son las cantidades o las concentraciones de los mismos. Por ejemplo, ya de nosotros es conocido que el sodio a nivel externo está en una cantidad de 142.000 equivalentes por litro, a diferencia del potasio, que a nivel interno tiene una concentración grande de 140.000 equivalentes por litro. Más sin embargo, en la parte externa, aunque sí lo encontramos, pero lo encontramos en menor cantidad, como pueden ver por acá. Igual el sodio lo vamos a encontrar a nivel interno, pero en menor concentración, como lo observamos acá. Eso va a determinar cierta polaridad, ya sea interna o externa, de la membrana plasmática. En este caso, a nivel externo, tenemos que la polaridad es positiva. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de iones con carga positiva y su tamaño molecular, el tamaño molecular de estos iones es bastante grande. Sin embargo, en el interior sabemos que las cargas de la membrana son negativas. Más sin embargo, a pesar de que hay mucha concentración de potasio a nivel interno, el tamaño molecular del potasio es bastante pequeño. Entonces lo que le va a dar su negatividad son las concentraciones de fosfato, que pueden ver que es una gran cantidad, un 75.000 equivalentes por litro, y las proteínas, las cuales están concentradas a 16 gramos por decilitro, incluso a una concentración bastante grande a comparación de los 1000 equivalentes por litro. Entonces esto va a causar que el interior de la célula se mantenga siempre en un estado eléctrico negativo. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para aclarar o recordar más bien a nivel de física que cuando estamos hablando de dos polos iguales se van a repeler, dos polos diferentes o contrarios se van a atraer. Entonces toda sustancia que tenga una carga negativa a nivel externo de la célula va a tener cierta afinidad con la membrana, es decir, va a ser bastante receptiva la membrana a esta sustancia. Mas sin embargo, si esta sustancia o este ion tiene una carga positiva, pues la va a repeler. Diferente en la parte interna. En la parte interna, al ser negativo, va a atraer iones con carga positiva y va a repeler iones que presenten una carga negativa. Hablemos del potencial de acción hoy sí. Vamos entrando al tema. Para poder hablar del potencial de acción, vamos a comprender primero lo que es el potencial de reposo. ¿Y qué es el potencial de reposo? En palabras sencillas, el potencial de reposo es el estado de la membrana previo a un potencial de acción. Es el estado en que la membrana está antes de generar un potencial de acción, ¿verdad? Esta membrana se dice que está polarizada debido al potencial negativo que se encuentra en ella. ¿Y qué quiere decir esto? Volvemos a la misma imagen anterior. Si tenemos nuestra membrana y observamos que en la parte externa es positiva y en la parte interna es negativa, y explicamos el por qué, el estado de reposo es un estado neutro de todas estas sustancias que tenemos tanto a nivel interno como a nivel externo. Recuerden que todas las sustancias están tanto fuera como adentro, pero en diferentes concentraciones. Mas sin embargo, la concentración de una, ¿verdad?, debe de estar en relación a la concentración ya sea de las demás internamente para mantener esta electronegatividad. Y la polaridad se refiere a eso, a que siempre se mantenga lo más negativo posible en el interior de la célula.
Eso es lo que vamos a entender como polaridad o membrana polarizada. ¿Por qué? Porque toda la referencia, cuando hablemos de la electronegatividad o electropositividad de la membrana, siempre va a ser en relación o teniendo como referencia el interior de la misma. El interior de la misma es la que nos va a dar qué tan positivo o negativo está esa membrana. Aunque hablemos de la parte externa, pero siempre va a ser comparado con la parte interna de la misma. Entonces, mantener la parte interna en un estado negativo es mantener una célula o una membrana plasmática polarizada. ¿Cómo medimos esta polaridad? En realidad no quiero ahondar mucho en el tema, pero el potencial de membrana, el potencial de reposo, siempre va a tener mucho que ver con la ecuación de Nernst, que se refiere a la difusión a través de la membrana en sí, que se opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito más sencillo. Esta ecuación se utiliza para saber cuál es la cantidad de este ion se necesita para poder traspasar esa membrana. Recuérdense que hay cantidades grandes de iones de un lado y aparte estos iones están cargados, ¿verdad?, con una cantidad de energía eléctrica, las cuales, tomando en cuenta estos dos aspectos, vamos a saber la cantidad de fuerza o la cantidad de presión que ejercen estos a través de la membrana. Eso se calcula por medio del potencial de Nernst. Esta fórmula se utiliza únicamente para iones individuales. Ya si queremos hacer el colectivo y ver cuál es el potencial de esta membrana para aceptar o no sustancias a través de ella, utilizamos la ecuación de Goldman, Hartmann y Katz. Esto ya tiene que ver con más de un ion, o sea, ya saber cuánto se necesita tanto de cargas como de presión para poder atravesar esa membrana o para que esa membrana permita que pasen estos iones a través de ella. Se toma en cuenta tres factores: la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones, la permeabilidad de la membrana en sí y la concentración de los iones en el interior y el exterior de la misma, de la membrana plasmática. Más sin embargo, no voy a ahondar más en ese tema tampoco, porque son fórmulas que se utilizan más que todo a la hora de estar estudiando o a nivel de pruebas científicas en relación a este tema. Entonces, solamente para que ustedes lo conozcan. El objetivo al final de todo esto es mantener un equilibrio tanto en la parte externa como en la parte interna de la membrana. O hay un equilibrio de cargas en relación a las cargas que tenemos a nivel interno. Entonces siempre para que hablemos de un equilibrio, no puede ser a cero, porque las únicas células que tienen un coeficiente eléctrico de cero pues están muertas. Simplemente no mantienen o no demuestran ningún tipo de carga. Entonces siempre tiene que haber un nivel de carga para que estas células estén cumpliendo funciones. Por lo que en general las células tienen una carga interna de menos 70. Más no se confundan, esto no es exclusivo, esto no es fijo, porque dependiendo de la célula, así va a ser esta carga de reposo. Por ejemplo, estas de menos 70, como le digo, en la mayoría de células se mantiene un potencial de reposo en esta cantidad. Más sin embargo, si tenemos en cuenta las células cardíacas que tienen un potencial de reposo de menos 85, o las células del músculo o las células neuronales que están en reposo en menos 90, las células de Purkinje del cerebelo mantienen una carga de menos 120. Entonces esto puede variar, no hay que fijarnos mucho en esto, ¿verdad? Ya con el tiempo uno se va acostumbrando en realidad a estos valores, pero esos son los rangos más o menos entre menos 70, menos 120, ¿verdad? Pasando por lo menos 85, menos 90, todos esos son potenciales de reposo de distintas clases de células. Hablemos nuevamente a grosso modo de lo que son los canales proteicos. Ya los mencionamos en la clase anterior. Recordemos que son estructuras proteicas que forman poros hidrofilizados. Son también llamados canales iónicos, ya que son o suelen presentar afinidad específica por un ion en particular. Siempre haciendo énfasis, hay canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, lo cual significa que pues dejan pasar específicamente ese ion a través de la membrana. Y estos canales pues están repartidos a lo largo de lo que es la membrana plasmática. Los hay también, o los podemos clasificar también, dependiendo de lo que los activa.
de cuál es el estímulo que hace que estos se activen. Pueden haber voltaje dependiente, ligando dependiente, de activación mecánica y sin compuerta. Hablemos primero de lo que son los canales sin compuertas, porque son generalmente los que están más extensamente distribuidos a lo largo de la membrana, y lo que estos hacen es permitir la salida constante de un ion específico. Son canales de fuga, los cuales se utilizan entre estos y la bomba de sodio y potasio para mantener el equilibrio interno de la célula. Lo que permite son salidas en pequeñas cantidades pero constantes de iones de potasio. Recordemos que estos iones de potasio son molecularmente muy pequeños, entonces no necesitan que estos canales trabajen a base de energía, no necesitan que se degrade ATP para permitirles el paso a través de la membrana y puedan estar en la parte externa. Entonces, al momento de expulsarlos, en la zona interna van a haber leves descompensaciones de electronegatividad. Va a haber pérdidas de electrones negativos. Entonces se va a volver menos negativo el interior de la membrana, más no lo suficiente como para generar algún tipo de estímulo en la membrana misma. Mencionemos también lo que son los canales proteicos químico dependientes. Estos trabajan de una forma distinta antes de permitir el paso de sustancias a través de ellos, pero eso sí, al momento que estos se activan, el cambio interno eléctrico de la célula ya tiene una descompensación aún mayor y más acelerada. Veamos cómo es que funciona y por qué es que pasa esto. Recordemos que tenemos nuestra célula o nuestro potencial de reposo celular en menos 70, menos 90, menos 120. Ya hablamos de eso, dependiendo de la célula, ¿verdad? Pero en este caso vamos a poner de ejemplo una célula que el potencial de reposo está en menos 70. Ya tenemos una gran fuga de cationes de potasio al exterior de la célula, ¿verdad? Pero lo tenemos compensado, lo tenemos equilibrado por medio de la bomba de sodio y potasio por otro lado. En este caso, pongamos como un ejemplo la acetilcolina. La acetilcolina, cuando encuentra un receptor o una proteína de canal con un receptor afín a ella, esta se une a ese receptor y al momento de darse ese acoplamiento, lo que va a pasar es que el canal se va a abrir su compuerto al haberse ligado ese químico al receptor específico dentro de la proteína de transporte. Entonces se va a abrir el canal y esto va a permitir que las moléculas de sodio, las cuales recuérdense son macromoléculas, son un poquito más grandes, estas moléculas pasen a través de lo que es ese canal en específico. Estamos hablando de un canal químico dependiente ligado o afín al sodio. Entonces permite la entrada del sodio y lo cual va a causar la suma de la entrada en positivo, recuerden positivo, la suma de la entrada en positivo del ion de sodio más la suma de todos los cationes o iones positivos de potasio que han salido, ahora sí van a generar un estímulo o una pérdida de electronegatividad del interior de la célula. Entonces hoy sí la célula empieza a sentir que algo está pasando en su interior y vamos a ver pues más adelante el proceso de cómo va a generar estos mecanismos, cómo va a responder ante este cambio interno. Luego de que la célula percibe este cambio interno leve, aún todavía no se activa en el 100% la célula, vamos a ver por qué. Cuando siente este cambio interno, entra entonces a funcionar otros tipos de canales proteicos, pero en este caso voltaje dependiente, ¿verdad? Van a depender de las sensaciones eléctricas que perciban en su entorno. Notan que aquí hay una pequeña descompensación, al igual que aquí, ¿verdad? En las partes extremas del canal proteico. Todo el resto de la membrana pues sigue con sus cargas iguales, pero en esta zona ya sus cargas han cambiado, porque aquí está disminuyendo la electronegatividad e igual acá está disminuyendo la electropositividad
¿verdad? De la superficie. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al sentir este cambio eléctrico, estas proteínas de canal electrodependientes van a abrir sus compuertas. Y al abrir sus compuertas nuevamente van a entrar una mayor cantidad de sodio al interior de la célula. Y ahora sí, al entrar esta gran cantidad de sodio más la pérdida de potasio que está teniendo el interior, en este momento sí podemos hablar de una mayor pérdida eléctrica negativa del interior de la célula. Y estamos viendo que en esta parte ya, en este momento, la membrana plasmática está presentando un equilibrio más inclinado al sodio que al potasio. Y recordemos siempre que nuestra referencia va a ser de adentro hacia afuera. Lo que debe de estar en equilibrio es la parte interna, ¿verdad? Para poder decir que hay un equilibrio también a nivel externo. Entonces, como aquí el equilibrio debe ser relacionado al potasio, pero ya se está inclinando más al sodio, porque estamos ya en menos 35 a nivel interno y más 35 a nivel externo, entonces ya hay casi un equilibrio de los iones de potasio, que es lo que van a hacer estos canales electrodependientes. No se van a cerrar, simple y sencillamente se van a bloquear, porque así ya no van a poder ni salir ni entrar más iones de sodio. Al estar cerrados estos canales, ya no hay salida ni entrada de sodio, pero tenemos el interior un poco descompensado, electronegativamente hablando. ¿Y qué es lo que hace la célula en su grandiosa maravilla biológica? Para compensar lo que originalmente causó esa descompensación, ahora nuestra membrana celular va a abrir canales de potasio. Más estos canales de potasio no son los mismos canales de fuga que están abiertos constantemente. Estos ya son electrodependientes, ya son dependientes del voltaje. Así como estos canales dependientes de voltaje de sodio se activaron para dejar entrar el sodio al interior de la célula, ahora los canales dependientes de voltaje pero relacionados al potasio van a sentir la misma descompensación de que hay algo que no está bien. El interior de la célula ya está perdiendo demasiada electronegatividad. Entonces, en este momento, como el pico de pérdida eléctrica, lo más que puede llegar es a más 35, más 40, máximo, es el pico máximo que puede haber de despolarización celular. Entonces, en este momento se desactiva y vengo yo y abro mis compuertas de los canales proteicos relacionados o afines al potasio. ¿Para qué? Para que salga una gran cantidad de iones positivos y entonces el interior empiece a perder esa positividad que estaba ganando, regresando pues nuevamente y al final a su estado de reposo de menos 70. Ya he comprendido un poco más de la influencia que tienen los canales proteicos a través de la membrana para permitir o no que un potencial se desarrolle. Vamos a hablar ahora del potencial de acción. Estos son cambios rápidos de potencial electroquímicos de la cubierta celular que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana plasmática. Es decir, son cambios, ¿verdad?, a nivel de concentraciones eléctricas o químicas que se pueden dar tanto para afuera o para dentro de la misma, de la membrana. Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial interno negativo hasta un potencial positivo y terminando de nuevo en un potencial negativo. Esto lo vamos a comprender un poco mejor con esta gráfica. Recordemos de que el potencial de reposo de una célula puede variar, así que en este caso vamos a agarrar un potencial de reposo en menos 90. Puede ser una célula muscular o una célula nerviosa. Vamos a tener diferentes grados de negatividad y estos se van a dar, este aumento o esta disminución de electronegatividad se va a dar en un periodo de tiempo determinado, casi siempre medido por milisegundos. Entonces, un potencial de acción viene siendo una pérdida del estado en reposo. Tenemos una célula, ¿verdad?, con su carga menos 90, y el momento de que siente un potencial, que siente una descarga o algo que la activa,
esta empieza a subir, perdiendo poco a poco su electronegatividad, llegando a un punto pico que dijimos que era en la parte más positiva, pero regresando nuevamente a su posición negativa o a su estado negativo de reposo, que en este caso era de -90. Para poder generarse un pico, un estímulo máximo de excitación, antes debe pasar por un umbral de excitación. Esto se refiere a la intensidad mínima que debe tener un estímulo para ser capaz de generar un potencial de acción. Todo estímulo que quede bajo este nivel se llamará estímulo subumbral, ya que este tiene una intensidad inferior al mínimo necesario para generar el potencial de acción. Veámoslo nuevamente en el gráfico. Tenemos nuestro estado de reposo en -90, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo en medido en milisegundos y en este momento, vea, estamos en un estado de reposo cuando de repente viene nuestro estímulo y este estímulo va a generar una pérdida de electronegatividad, más sin embargo no va a pasar, por ejemplo, de -40, -65, -55, no va a pasar de ese grado de electronegatividad. Entonces, simple y sencillamente, él va a bajar nuevamente y regresar a su estado de reposo. No generó ningún potencial de acción. Media vez este estímulo pasa el umbral de excitación, viene lo que es el componente de despolarización. Ya la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones de sodio, permitiendo que estos iones pasen súbitamente al interior del citoplasma, con lo que se potencializa de forma positiva a esa célula. Es decir, que a media vez pasamos ese umbral que lo habíamos determinado como -65, sigue aumentando o sigue perdiendo su polaridad la célula, llegando a unos -35, -40 milivoltios. En ese caso sí ya se dispara y no hay vuelta atrás, generando ya lo que es un potencial de acción. Ahora, dentro de ese proceso de potencial de acción, tenemos la ganancia de electrones positivos y tenemos por otro lado ya el regreso a su estado de reposo, que lo conocemos como repolarización, que es la recuperación del potencial de membrana de reposo. Se da después de un impulso nervioso y prepara a la célula para responder nuevamente. Aquí es donde decimos que todo potencial de acción comienza desde su parte más negativa, generando un potencial de acción en el cual se da una despolarización y luego regresa a su estado de reposo por un proceso de repolarización. Aunque generalmente no termina al 100% en su estado de reposo original, sino que luego de la repolarización tenemos un proceso leve de hiperpolarización, el cual es un aumento de la negatividad interna de la membrana celular, por lo que se torna menos sensible a los estímulos. Es decir, después de que se da la repolarización, pasa por la gran pérdida de iones que se está dando por la bomba de sodio y potasio, los canales potásico electrodependiente más los canales de fuga de potasio, que todos están trabajando al mismo tiempo para que se devuelva a su electronegatividad o su estado de reposo. Llega un momento en que hay tanta pérdida de iones positivos que se da una hiperpolarización. Ahora, el problema está en que llegar desde este punto, ya cuando hablamos de hiperpolarización, que está más abajo de su estado de reposo. Entonces, en este caso, como vemos en el gráfico, ya llegó la célula a una electronegatividad de -95 milivoltios. Desde este punto, llegar nuevamente a nuestro umbral de excitación es mucho más difícil. Entonces, para poder llegar a eso, tendría que ser un estímulo muchísimo más grande, por lo cual dice aquí que es menos sensible a los estímulos. Ahora bien, durante todo este proceso que conocemos como potencial de acción, tenemos lo que es el periodo refractario, el cual es un periodo en el cual la célula ya excitada no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un nuevo potencial de acción. Recordemos, ¿verdad?, que tenemos nuestro estado de reposo, nuestro umbral de excitación, pasado ya la ley del todo o nada, ya tenemos nuestro potencial de acción, nuestro pico
del potencial de acción y luego tenemos una repolarización. Entonces, el periodo refractario lo vamos a dividir en dos etapas. El periodo refractario absoluto, que vendría siendo la parte en el cual, a pesar de que se genere algún tipo de estímulo nuevamente, no se va a dar en lo absoluto ninguna reacción o ningún potencial de acción nuevo, porque ya está encima de nuestro umbral de excitación. Entonces, por más que nosotros estimulemos la célula en esta etapa, en este periodo, no se va a dar para nada un nuevo potencial de acción. Más sin embargo, la segunda etapa del periodo refractario lo conocemos como periodo refractario relativo. ¿A qué se refiere con relativo? A que es el momento en que ya la célula está empezando a repolarizarse, está a punto de hiperpolarizarse, pero antes de esa hiperrepolarización hay un periodo en el cual, si el estímulo es suficientemente fuerte, porque ya pasó o ya bajó de nuestro umbral de excitación nuevamente, si este estímulo es más fuerte que el primero que recibió la célula, en este caso sí vamos a tener un nuevo potencial de acción, siempre y cuando se dé dentro de esta etapa, antes de llegar al potencial de reposo, ¿verdad? Pero ya ha pasado su umbral de excitación. Ya por último hablemos de los tipos de potenciales de acción que podamos conocer. Tenemos el potencial en espiga, que son típicos del sistema nervioso. Su duración es aproximadamente de 0.4 milisegundos y los demás generalmente son los conocidos como impulsos nerviosos. Tenemos también los que son los potenciales en meseta, en los cuales la membrana no se repolariza inmediatamente tras la despolarización. Tenemos la despolarización y empieza a repolarizar, más sin embargo se mantiene, ¿verdad? Despolarizado. Entonces ya luego tenemos la repolarización, pero lleva su tiempo. Por eso es que se le llama a este espacio potencial en meseta. Y por último tenemos los potenciales rítmicos, los cuales son descargas repetitivas del potencial de acción. Hay muchos potenciales de acción. Por ejemplo, durante una quemadura o un dolor crónico, en lugar de sobrepasar lo que es el pico de la despolarización, que es más 35 o más 40, empieza ya en su momento, ¿verdad? Muchos potenciales de acciones, los cuales mantienen ese dolor más intenso, más crónico, a diferencia de los dolores agudos que conocemos. Pues a lo largo de la plática ya hemos conocido lo que son los diferentes potenciales de acción, entonces ahora no nos queda más que mencionar qué los provoca. Hemos mencionado durante toda esta plática, esta charla, los estímulos que generan potenciales de acción, la pérdida del estado de reposo de la membrana. Estos son conocidos como fenómenos de excitación. ¿Y qué es lo que los provoca? Pues puede ser un estímulo eléctrico, un estímulo químico, un mecánico o un fotónico relacionado a la exposición con la luz que tengan las células. Y pues ya terminando, les comparto nuevamente lo que son la literatura que nos ayudó a desarrollar la estructura de estos temas, donde hemos sacado toda la información. Si ustedes quieren ahondar un poco más sobre esto y ampliar sus conocimientos, pueden referirse a cualquiera de estos autores. Pues bien, espero que después de estas charlas comprendamos un poco mejor del funcionamiento de la célula. Recuerden, todos nuestros órganos están compuestos de estas. El que funcionen más o menos bien tiene mucha relación al funcionamiento de las mismas. Espero que para la próxima clase tengamos una mejor comprensión, estudiemos un poquito más y reforcemos este tema por medio de la bibliografía que les comparto en los links. Y media vez nosotros comprendamos todo este mecanismo, comprenderemos el resto de los temas que hablaremos en el aula virtual de cirugía bucal. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente y los espero en la próxima. Gracias y sigamos estudiando.